Sí, ya han pasado unas semanitas desde que tengo la R36S y quiero daros algunos consejos y recomendaciones, además de algunas malas experiencias que he tenido con esta consola. Buenas a todos, hoy quería hacer un vídeo explicando mi experiencia con la R36S durante estas semanas. Creo que es una consola que tiene muchas cosas buenas, con algunas otras malas que también hay que tener en cuenta. En mi experiencia general, después de este tiempo, creo que sigue siendo una consola muy buena para el precio que tiene. Sigo muy contenta y de vez en cuando juego algún ratito con ella. Si es verdad que no me la he llevado mucho ya que no tenía funda, pero por fin me llegó esta de AliExpress, que es bastante durita y me parece una gran compra por lo que cuesta, que me salió por unos 2 euros. Muy necesaria si te la quieres meter en la mochila, llevártela por ahí, porque si no te va a durar 2 días la consolita. Esta es una de las más baratas que encontré y bueno, al menos hace el apaño y se puede guardar sin problema para que no se raye ni tenga polvo. Al final, cuando la dejo por la habitación, pues va cogiendo polvo, y así puede también estar un poco resguardada. Y eso sí, ha aguantado el viaje desde la lejana China. Sí, gente, este vídeo está patrocinado por AliExpress, aunque en mi opinión no está patrocinada. Como siempre os dejaré los links en la descripción, tanto de la consola como otros complementos. Ya sea que tenga o que sería bueno complementar con la R36S. Además de algunos cupones que podéis usar en AliExpress, como este de $2 por una compra de 20. Así que mira la descripción porque vas a tener bastantes cupones, también os los dejaré aquí en pantalla. Y nada, sigamos con el vídeo. Algo que todavía no tengo pero que planeo comprar es un cable OTG, con el que podremos conectar la consola tanto a pantallas externas como a tu móvil o ordenador. La verdad es una compra recomendadísima para no tener que meter y sacar la tarjeta de la consola sin parar, además de usar más funciones como jugar en una pantalla o poner un mando. Yo creo que es súper necesario, pero la verdad, como solo juego con ella en mano, pues tampoco lo he visto necesario. Aunque creo que no hace falta mencionarlo, es importante tener protectores de pantalla. Al final esto no es un móvil con una gran pantalla, esto se te cae mal y se te puede joder. En AliExpress no cuesta mucho, por lo que puedes añadir 3 euros o $3 por unos protectores de pantalla que siempre vienen bien, sobre todo si son un poquito duros, que es lo que más recomiendo. También hay unos grips de agarre, pero es más a gusto personal. Al final también ocupa más y tendrás que mirar una funda más grande, así que esto al final depende más de ti. Lo que no os recomiendo comprar en AliExpress son las tarjetas de memoria, y es que he tenido varias y todas son literalmente falsas y te duran nada. Las tarjetas microSD cómpralas de calidad, que si no estaréis como yo rezando para que no se borre otra vez la tarjeta, y te aseguro que es un coñazo. Hablando de la tarjeta, como muchos sabéis, el sistema se me rompió muy rápido, por lo que el primer día instalé Arcos en la tarjeta, y por ahora no se ha vuelto a petar. Si te vas a comprar esta consola o ya la tienes, la verdad que recomiendo instalar este sistema operativo, ya que te funcionará mucho mejor la consola y la verdad, pocos problemas he tenido. El único bug que me ha pasado es por el sistema operativo nuevo, que la batería señalaba mal los datos, aunque gastando del todo la batería y recargándola no he tenido más problemas, la verdad. Con este nuevo sistema operativo se puede controlar cada emulador por separado de una forma más sencilla, además que da más opciones por lo que he visto, como añadir código personalizado, vamos, cheats y algunas cosillas más. La verdad ha sido una buena elección poner este sistema, que es muy sencillo de instalar si tienes un ordenador. Si no lo tienes tendrías que mirar cómo hacerlo. Aún así, siempre tendrás algún conocido con un ordenador que puede hacértelo en un momento. Os dejaré el link del sistema que yo usé en la descripción, actualizado a la última versión o al menos la que esté en este momento. Otro punto que quiero destacar después de unas semanas es que me ha gustado mucho usarla, sobre todo para GBA. Si es verdad que quiero probar algún grip para colocárselo a la consola, ahí yo creo que jugaría mejor con los joystick, que por eso no la uso demasiado con Play 1, ya que es verdad que a veces hace un poco incómodo cuando llevas un ratito bastante grande, porque sí, jugando al Crash y jugando a otros juegos es verdad que
estás bien durante un ratito, pero luego ya se empieza a notar. Como he dicho, si buscas calidad-precio, creo que esta va a ser la mejor opción. Sinceramente, estuve mirando otras más baratas de AliExpress, como son la XS, X7 y demás, pero creo que la libertad de esta máquina no la obtienes en otras. Creo que la gran comunidad de esta consola la hace muy única, ya que puedes modificar lo que quieras. Como dije, está el sistema operativo de Arcos, que funciona perfecto en esta consola y te deja controlar todos los parámetros de esta. Como digo, por el precio me sigue pareciendo imbatible, ya que para conseguir un rango mejor a esta, pues ya te tienes que ir a consolas de 150 € que pueden correr, por ejemplo, hasta PlayStation 2. Si es verdad que hay otros modelos intermedios, pero si buscas una realmente asequible y con muchas prestaciones para el retro, es esta. Sinceramente, creo que la gran comunidad que tiene detrás ayuda bastante, sobre todo si tienes un problema también, ya que puedes buscar lo que te ocurre en Google o en YouTube y seguramente vayas a tener vídeos con una solución, ya que sí, seguramente lo que te haya pasado a ti le haya pasado a otra persona, y puede que con otras consolas no te ocurra lo mismo porque no son tan conocidas. Creo que es una consola perfecta tanto para niños como adultos, ya que al final es una consolita que tiene muchísimas plataformas disponibles, y creo que en ese aspecto no te tienes por qué aburrir, la verdad. Como digo, dejaré todos los enlaces en la descripción con todo lo mencionado, además de unos cupones de descuento por parte de AliExpress. Y es que si compras con un mínimo de 20 dólares o euros, tendrás un descuento extra de 2 euros. Además, tienes otros cupones en la descripción que te pueden servir para compras superiores, por si también te animas a comprar la R36S. Sinceramente, me parece una gran compra si la vas a tener y lo vas a notar. Es verdad que tiene sus contras, como he dicho también en el vídeo, que hay que tener en cuenta a la hora de comprártela, ya que no es solamente comprártela y ya está, tienes que tener en cuenta que a lo mejor necesitas una funda si te la quieres llevar, no vaya a ser que la rompas metiéndola en la mochila o metiéndola en el bolsillo así directamente. A ver, son cosas que hay que tener en cuenta, pero en general, pues como cualquier otra compra. Espero que este vídeo te haya gustado, simplemente he querido dar mis consejos y experiencias con la máquina, que al final es lo que creo que más vale a la hora de comprarte una nueva consola. Sobre todo, pues bueno, estos son 30 euros, que no es demasiado, pero puede que para algunos sí, y quiera tenerlo todo súper conocido antes de comprársela, que también me parece muy bien. Y ya sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!